En 1890, la compañía de ferrocarriles del Berner Oberlandbahn construyó la estación de Wilderswil para su línea de vía métrica entre Interlaken, Lauterbrunnen y Grindelwald. Dos años más tarde, en el mismo lugar se instaló la terminal del Schinnige Platte, pequeño ferrocarril cremallera inaugurado en 1893 con tracción a vapor, que en 1914 fue definitivamente electrificado. Su depósito de material rodante se encuentra adosado a los andenes de la estación de Wilderswil, donde se reúne un interesante parque de locomotoras y vagones que todos los años presta servicio durante los meses de verano. Entre sus piezas de mayor relieve figura una locomotora de vapor construida en 1894 por la Sociedad de Locomotoras y Máquinas de Winterthur, que fue la última de la serie de 5 máquinas iniciales encargadas por el Schinnige Platte. Además de los 4 vagones con toldillos que suelen componer los trenes históricos, en 1992 la empresa proyectó 12 coches idénticos construidos sobre antiguos bastidores carrozados con cabinas metálicas que muestran su diseño razonable con el estilo del tren. Tengo la costumbre, tal vez mala, de abordar el primer tren de la mañana por aquello de cazar sobre la vía el mayor número posible de circulaciones. Casi ningún tren suele ser idéntico al anterior. Todos varían de aspecto, bien sea por el número de la locomotora, el color o cualquier otro detalle de la composición. Como sé que esto es inevitable, he pensado montar el documental respetando el orden del lugar donde aparecen en el trayecto como si se tratara de un mismo tren. Los ferrocarriles del Berner Oberland emplean un notable número de personal femenino que en el caso del Schinnige Platte juega un papel muy señalado. Sus tareas abarcan casi todos los ámbitos del ferrocarril con tal nivel de eficacia que tanto en el tren como en las vías pueden competir con el ferroviario más experto. La estación de Wilderswil está situada a 586 metros sobre el nivel del mar. El Schinnige Platte abandona sus ordenadas instalaciones circulando en paralelo con la línea del Berner Oberlandbahn, que durante un tramo de medio kilómetro transcurre entre la carretera de Interlaken y el río Lütschine, al que ambos trenes cruzan sobre sus respectivos viaductos poco antes de que se bifurquen sus trayectos. Tras el paso del Lütschine, el Schinnige Platte toma un giro a la izquierda, donde inicia las primeras rampas del trazado, que ya no lo abandonarán hasta alcanzar la estación de la cumbre. El tren supera el camino de Mateli antes de introducirse en el frondoso bosque de Rottener, que lo conduce al punto kilométrico 1840, donde a 886 metros de altitud se encuentra con el primer bucle de vía doble, donde se detiene a la espera de una circulación de bajada.
Inmediatamente después de proseguir el trayecto, nos topamos con el túnel de Rottener, que con 168 metros de longitud es el mayor de la línea. El clásico concepto de los antiguos cremalleras está configurado por una locomotora con uno o dos vagones dispuestos de manera que durante la subida son empujados desde la cola del convoy. Estas composiciones nunca varían su formación con el fin de que la locomotora sostenga la posible caída del tren. Pero toda regla tiene su excepción. Pongo por ejemplo el caso de los antiguos trenes del cremallera catalán del Valle de Núria, que tanto en la subida como en el descenso, la locomotora iba siempre en la cabeza del tren. Seguramente esto es debido a que esta línea emplea un sistema mixto de cremallera y adherencia. En el caso de Schinique-Platte, durante el ascenso, la locomotora va en la cola del tren. Esto dificulta bastante el campo visual del maquinista, que en los accesos a túneles y tramos curvos no puede percibir con la suficiente antelación cualquier posible objeto caído en la vía, cosa que podría ocasionar graves percances. No pude ver a ninguna de nuestras eficientes ferroviarias ejerciendo las funciones de maquinista, pero ellas son las encargadas de vigilar la marcha del cremallera desde la cabina del guardafrenos instalada en el vagón cabeza de tren, donde disponen de la facultad y los medios para ordenar la detención del convoy. En Stoyflu, después de rebasar un pequeño túnel de tan solo 16 metros, aparecen unas instantes vistas de Interlaken con los lagos de Thun y Brienz sumidos bajo el plomizo clima de la mañana. Blailauenen aparece en el punto kilométrico 4610 a 1542 metros de altitud. En su estación se encuentra el segundo y último bucle de vía doble donde se pueden cruzar los trenes. Las empleadas del cremallera realizan un discreto relevo de servicios poco antes de que se produzca la inmediata llegada de otra circulación descendente con destino a Wilderswil. Las normas que regulan el tráfico de este ferrocarril establecen que los expedientes de entrada a los bucles deben permanecer en posición abierta de manera que los convoyes de subida o bajada encuentren franco el acceso a su vía de paso. Una vez consumado el paso de los trenes, nuestras protagonistas se encargan de restablecer los desvíos a su posición habitual, práctica que las hábiles empleadas del cremallera realizan con evidente oficio y eficacia. La línea tiene una longitud de 7.260 metros, que supera 1.403 metros de altura, con una pendiente media del 19%, que en algunos puntos del trazado alcanza inclinaciones del 25%. Como en el caso del ferrocarril del Pilatus o del Brienz-Rotterdam, en el Schinique-Platte también se instaló el ancho de vía de 800 milímetros. Con la salvedad de que para el Schinique-Platte se adoptó la cremallera de Niklaus Rickenbach, equipada con desvíos sistema von Roll que permiten ser accionados manualmente. Puede que esto se debiera a la influencia del ferrocarril del Wenger-Nalbahn, también inaugurado en 1893, el cual ya había adoptado para su vía el anticuado sistema de Rickenbach. El tren circula sobre los sinuosos prados de Blailauenen antes de atravesar el túnel de Gradli de 157 metros que lo eleva hasta las vertientes de Vigelti, donde se divisan las primeras cumbres del Oberland-Bernés, difusas entre un dramático horizonte de nubes, cimas y glaciares.
Con solo 31 metros de longitud, el túnel de Stadtweg es la puerta que accede al tramo final del ascenso. El tren salva los últimos 400 metros del trayecto entre el retorcido contorno de montañas donde finalmente aparece la estación superior de Schönicke Platte, emplazado en el kilómetro 7260 a 1967 metros de altitud, situada sobre el extremo occidental de la montaña. Tan pronto como se detuvo el tren, nos recibió un obstinado chubasco que de modo intermitente ya no dejó de acompañarnos durante el resto de la mañana. El entorno de Schönicke Platte goza de cierto relieve entre los aficionados a las flores y la pequeña fauna alpina. Además de los grandes caracoles y babosas que aparecen con la lluvia, entre los animalitos más interesantes del lugar figura la confiada salamandra atra de color absolutamente negro brillante. Esta es una especie protegida que solo habita en los Alpes en altitudes superiores a los 700 metros. Algunos ejemplares de flora alpina, que crecen en el ámbito silvestre de la montaña, son cultivados domésticamente por varios aficionados que logran obtener bellos ejemplares. Entre ellos destaca la difícil Gentiana azule o la famosa Edelweiss, flor nacional de Suiza, que es conocida como la flor de la nieve. Durante el transcurso de la mañana disminuyeron los chubascos y mejoró algo el día. Un simpático perrito del lugar que responde al nombre de Murphy había permanecido a cubierto durante toda la mañana hasta que decidió que tal vez aquel era un buen momento para atender discretamente sus evacuaciones orgánicas. Casi al mismo tiempo que llegaba el tren con el que teníamos previsto el descenso a Wilderswil, el sol nos obsequió con una fugaz aparición. En un plis-plas irrumpió sobre el andén la menuda figura de una empleada del ferrocarril que en un instante desalojó y comprobó todos los compartimentos de los vagones. Su actuación fue seguida y captada por mi cámara hasta que finalmente recibió como premio una simpática sonrisa ferroviaria.
El Schinige Plate solamente funciona durante la época estival, desde principios de junio hasta mediados de octubre. Todos los días presta 15 servicios de ida y vuelta que realizan intervalos de 40 minutos con circulaciones que, según la afluencia de pasajeros, pueden estar compuestas por más de un convoy. Los trenes suelen emplear unos 50 minutos en completar cada trayecto de ida y vuelta. Salvo contados eventos de carácter histórico celebrados por la locomotora de vapor, los trenes ordinarios están servidos por las 11 locomotoras eléctricas que constituyen el actual parque de tracción del Schinige Plate. Cuando en mayo de 1914 se electrificó la línea, se adquirieron 4 locomotoras que todavía siguen prestando servicio, con otras 7 de similares características que llegaron más tarde procedentes del Wenger-Nalbahn. Construidas en diversos años por la Sociedad de Locomotoras y Máquinas de Winterthur, todas ellas desarrollan una potencia de 220 caballos, alimentadas por una tensión de 1500 voltios de corriente continua. Las 4 primeras locomotoras numeradas del 11 al 14 fueron construidas por encargo del Schinige Plate para inaugurar la electrificación de su línea. Las 7 restantes llegaron del Wenger-Nalbahn en 2 remesas distintas. La primera de ellas con los números del 15 al 20, de las cuales la 15 y la 17 ya no existen. La segunda remesa, que actualmente permanece completa, aparece numerada del 61 al 63. Estas 2 últimas series, incorporadas a partir de 1964, se construyeron para la línea del Wenger-Nalbahn, perteneciente a la empresa del Werner Oberland-Bahn, que en 1896 ya era propietaria de Schinige Plate y de todas las líneas que operan en las proximidades de Jungfrau. Tal como puede apreciarse, aquí todo se queda en casa. Esto facilitó que ambos ferrocarriles se prestaran algunas locomotoras hasta que a partir de 1947 llegaron al Wenger-Nalbahn las primeras unidades automotrices para su línea a Kleine-Seidel. Durante el pasado año 2013, el Schinige Plate ha festejado el 120 aniversario de su inauguración. Y en el transcurso del 2014 se cumplirá el primer centenario desde que fue electrificado. Así y todo, algunos rasgos del Schinige Plate son comparables con los del Brienz-Rotterdam.
Las reformas llevadas a cabo a través de los años en ambos cremalleras no han desvirtuado la esencial imagen de los pequeños ferrocarriles de alta montaña. En la parte final del descenso, el Chinique Plate alcanza de nuevo el cauce del Luchine, sobre el que cruza una vez más antes de recorrer el último tramo de su periplo. Los andenes de la estación de Wilderswil son el punto final de nuestra aventura, que despedimos mientras los últimos pasajeros abandonan el tren, atendidos por la simpática presencia de las empleadas del ferrocarril. Significada empresa que distingue al Chinique Plate como el cremallera de las damas.